Desde niños nos enseñan la historia de nuestro país, pero se hace demasiado aburrida porque los libros de historia son demasiado grandes y por la forma en cómo nos enseñan. Sobre todo cuando se trata de estudiar sobre la política de nuestro país. No todo en la historia se trata de fechas y nombres, aprendernos todo como enciclopedias. Si cada una de las periodizaciones de la historia se contara de una forma diferente, seguramente a todos nos terminaría gustando la historia. La historia no solo se encuentra en los libros. También los lugares nos cuentan muchos hechos de los que sucedieron a lo largo del tiempo en nuestro país. Por eso hoy vamos a ir a un lugar que ha sobresalido sobre todo en el siglo XX, que nos cuenta mucho de la historia de nuestro país. Y así es como llegamos hasta la Ciudad de México, donde recientemente se hizo este centro cultural, que antes era un lugar privado y que nos cuenta mucho de nuestra historia. Es muy fácil llegar tanto en metro como en auto particular y solamente el estacionamiento tiene costo, lo demás es totalmente gratuito. Y lo primero que nos recibe cuando llegamos a este lugar es uno de nuestros símbolos patrios, el águila real, que está sobre el nopal devorando a la serpiente, un monumento bastante grande y muy impresionante. Y desde aquí comenzamos a ver que el lugar es bastante grande, que tiene muchas zonas, espacios verdes, zonas para caminar, correr, incluso las mascotas pueden acceder aquí. Y básicamente puedes quedarte en el sitio que más te agrade y además en este lugar siempre hacen eventos, hay exposiciones de arte, entonces el fin de semana que vengas vas a encontrar siempre algo que hacer. Y con todo esto seguramente muchos ya se dieron cuenta de qué centro cultural estoy hablando. Y efectivamente es el Centro Cultural Los Pinos. La historia de México del siglo XX es demasiado turbia. Todos sabemos que cada sexenio la sociedad mexicana tuvo que enfrentar diversos problemas, muchos de estos que hicieron que en México abundara la pobreza. Cuando se decidió abrir este lugar como un espacio cultural, fue para que nos diéramos cuenta de todo lo que los diversos presidentes de México habían estado usando como casa, que sexenio tras sexenio cada presidente junto con su familia venían a vivir en este lugar, que en un principio se había pensado como una casa menos ostentosa para los presidentes, pero al final con cada modificación que le hicieron se convirtió en un lugar lleno de lujos. Y bueno, ahora este centro cultural se divide en varias partes, tiene un auditorio, tiene áreas verdes y hacen demasiados eventos, que en esta ocasión tocó la celebración del Día del Niño y la Niña, y por todas partes encontramos muchas atracciones para los pequeños que se encontraban dispersos en todos los espacios de esta construcción. En toda la zona vamos a encontrar comida. De hecho, muchos de los puestos que se colocan en esta zona son del mismo centro cultural, así que al consumir en estos estamos apoyando a este espacio y para que se siga conservando y manteniendo bastante limpio. Y lo mejor es que personas que viven cerca a la Ciudad de México son las mismas que preparan los alimentos.
van a encontrar una gran variedad de platillos para todos gustos, bastante accesibles y sobre todo bastante deliciosos. Muy recomendable que pasen a comer en esta zona. Y antes de que entremos en la historia de este lugar y conozcamos un poquito más de esta zona, vamos a pasar a desayunar para que tengamos la energía suficiente, ya que este espacio es demasiado grande, hay mucho que recorrer. Un dato curioso es que es 14 veces más grande que la Casa Blanca en Washington DC. Así que necesitamos la energía suficiente para poder recorrer todo este lugar. Y ahora sí, con el estómago ya llenecito, vamos a pasar a la parte del rancho, porque esta parte fue un rancho que se conoció como Rancho La Hormiga, donde primero hubo un molino que era de trigo y maíz, que justamente es el de enfrente, y ahora en esta zona hacen bastantes eventos. El día de hoy nos tocó ver la participación de los voladores de Papantla, que es una ceremonia ritual donde las personas danzan, y esta danza se asocia a la fertilidad y la realizan grupos étnicos de México y Centroamérica, pero en particular son personas que provienen del estado de Veracruz. Y aquí es donde vemos que primero hacen una especie de ofrenda, tocan música y le piden a Dios y a la naturaleza que todo salga bien, porque después tienen que subir al tronco que han colocado previamente, que aproximadamente mide 20 metros, desde donde se van a lanzar, y van a ir bajando poco a poco, ya que están sujetos a un lazo que van enredando a este tronco, y eso les ayuda a ir bajando poco a poco. Y esto se puede ver como una forma de imitación de los pájaros cuando vuelan, pero todo este ritual, esta danza, representa un miedo de hacer revivir el mito del universo, por lo que expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad. Y existe una leyenda de los voladores de Papantla que cuenta que en un día de fiesta de los tiempos antiguos, 4 danzantes voladores y su capitán se encontraban en lo alto del mástil, cuando repentinamente fueron llevados al cielo junto con las cuerdas y su dispositivo giratorio, y después de algunos días regresaron volando como aves. Pero como ya habían quitado el tronco, no pudieron posarse en él, y entonces volvieron a irse y ya jamás regresaron. Y algo muy interesante que vemos es que estas personas le piden a la naturaleza bendiciones, protecciones, pero también le rezan a la Virgen María. Es como una mezcla de creencias. Es una de las cosas que nos hace ver que nuestra cultura mexicana en verdad es una mezcla de todo. Y una vez que todos han subido, una persona en el centro se coloca con una flauta para ir tocando, que de hecho lo hace hacia los 4 puntos cardinales, y una vez que termina comienzan a lanzarse los voladores y este se sienta pero continúa tocando la flauta.
y hace esto hasta que todos llegan a la parte de abajo y finalmente él baja por alguno de los lazos que sujetaban a algunos de los voladores. Miren, ahorita ya se va a bajar el último de los voladores y vean cómo le hace. Y pasando un poquito más al centro cultural como tal, debemos de saber que este lugar también funcionó primero como un molino en 1550 que servía para procesar el maíz y el trigo. Y ahora este molino es un museo, que es un museo de la Casa del Maíz, donde tienen diversas actividades con las que puedes interactuar para aprender un poquito más sobre el cultivo de maíz, ya que viene desde hace mucho tiempo. Este museo cuenta con 5 pisos y en cada uno te van mostrando cosas diferentes con relación al maíz. En el primero vemos cómo los murciélagos son los que se comen los insectos que atacan al maíz, y entonces toda la exposición de ese piso va relacionado con este animalito. Incluso hay uno que puedes lanzar, ya que dice que lo ayudes a cazar estos animalitos que están atacando al maíz. Y bueno, también vamos a ver mucho de la información de estos murciélagos y de cómo es que actúan para proteger el maíz. Y hay otras actividades que puedes hacer, como dibujar y formar personajes con diversos huesos del cuerpo humano y también con el maíz. Y algunos lugares donde puedes tomarte fotos, donde puedes poner tu cara para parecer un maíz, un murciélago. Y la verdad que está muy entretenido. Seguramente aquí se van a pasar horas porque cualquier sala que visites te va a entretener bastante con todo lo que tiene. Y pues yo me puse a dibujar. La verdad, dibujar sobre la pantalla sí era un poquito complicado porque no se podía ver bien el dibujito. Decidí hacerlo yo por mi propia cuenta, pero igual es entretenido la forma en que tú quieras hacerlo. Y aunque las salas no son tan grandes, vamos a encontrar muchas actividades por hacer, muchas composiciones que nos hablan del maíz y que nos ayudan también a entretenernos. Y muchas de esas actividades te las puedes llevar, como por ejemplo esta, donde tenías que colocar el papel sobre esta tabla que está como grabada para marcar el dibujo que tenía, como si hicieras una especie de litografía. En los demás espacios ya vamos a ir encontrando más cosas que también tienen relación con el maíz, pero también con parte de la cultura mexicana que tiene que ver más que nada con la gastronomía, cómo es que en las casas tradicionales mexicanas utilizan ciertos utensilios para realizar los alimentos de cada día.
Y con esto nos referimos sobre todo a la cocina y que también el maíz es base de nuestra alimentación. Prácticamente hacemos muchos platillos con el maíz. Y bueno, afuera en el evento, ya como tal en todo el espacio de lo que era antes la casa presidencial, había diversas actividades porque invitaron a un estado de la República Mexicana, Tamaulipas, quien organizó unas pequeñas actividades para ganar premios, y también hubo eventos en relación con este estado. Y aquí podías participar para ganar una camiseta, podías escribir alguna frase que fuera en relación con la familia. Había trajes típicos de la región de Tamaulipas y también muestra de gastronomía. Y lo más interesante, algunas de las participaciones de los niños, que por ejemplo este niño estaba saltando la cuerda al ritmo de la música y era música regional de su estado. Y de la gastronomía, las personas que estaban cocinando te regalaban una partecita pequeña de cada platillo que llevaban, que lo estaban preparando al momento. Además tenían un recetario que era completamente gratis para que tú puedas hacer esas mismas recetas en tu casa. Y la verdad que todo se veía bastante delicioso. Ahora con este recetario seguramente podremos crear más de esta gastronomía que en verdad me impresionó bastante. Y recorriendo más el espacio nos encontramos con más eventos, que estos ya eran más enfocados a los niños y las niñas porque era para celebrar su día, pero también había algunas danzas donde participaban también los niños. Y lo bonito es que hacían danzas que son reconocidas de nuestro país, con trajes típicos de algunos estados, y todo esto justamente se hizo en algunos de los jardines que tiene esta construcción, para que se den cuenta que el espacio es bastante grande y que en verdad se pueden hacer demasiados eventos en un solo espacio. Y de este lado también encontramos más productos de gastronomía, algunos para consumir aquí mismo, otros para llevártelos a tu casa. Y la verdad no sé si se pongan aquí todos los días o por lo menos los fines de semana, pero seguramente sí lo hacen cada que hay eventos como este, y casi siempre hay eventos, entonces seguramente aquí los van a encontrar. Y ahora aquí viene un dato curioso, porque esta solo es una de las partes de la construcción. Las casas presidenciales se encuentran en la parte de atrás. Y digo casas porque si bien está la casa grande que era del presidente y que se construyó hace mucho tiempo, también hay otra más pequeñita que otro de los presidentes se mandó a construir. Entonces son dos casas. Y aparte, no solamente las casas, también contaban con una escuela y toda la zona del estacionamiento de los autos. Y también hay una construcción que es una piscina. Entonces la verdad que está bastante grande este espacio. Lo bonito que se ve este espacio lleno de juegos, lleno de niños y de diversión. Y es que aquí en este espacio hicieron muchísimas atracciones para los pequeños. También había algunos talleres, algunos estaban haciendo máscaras, dibujos.
estaban jugando y conviviendo con otros niños, hasta con su misma familia. Y aunque sea un evento para niños, toda la familia estaba disfrutando aquí del lugar porque la verdad está bastante agradable, ya que tiene mucha vegetación, entonces eso lo hace aún más agradable. Y aparte que no solamente es lo único que puedes hacer, porque también puedes visitar las casas, una que es restaurante y la otra que es como parte del museo. Lo que me llamó la atención es que muchos de estos juegos no solo eran para divertirse, también eran para hacer conciencia, porque había muchos donde mostraban un poquito de lo que estamos ocasionándole al planeta con toda la contaminación, de cómo podíamos ayudarlo y más bien cómo los niños pueden participar en esas actividades, ya que a veces piensan que no pueden hacer nada por el planeta cuando en realidad sí pueden ayudar también bastante. Pero a ver, ya hemos visto algunos de los jardines donde se supone que está la vegetación que más abunda, y el nombre de los pinos no tiene que ver nada en relación con el lugar, porque ni siquiera hay pinos en esta zona. Y es que existe una historia bien interesante, que cuando Lázaro Cárdenas llegó a vivir a este lugar junto con su esposa, decidieron cambiarle el nombre, ya que se conocía como el Rancho Hormiga, y decidieron colocarle el nombre de Los Pinos porque fue el lugar donde ellos se conocieron. Es un dato bastante curioso, ya que el nombre se ha conservado desde esa fecha hasta la actualidad. Algo que también me gustó bastante es que la mayoría de los juegos eran hechos por las mismas personas, no eran comprados, y se puede ver la gran creatividad que tenemos los mexicanos para hacer de cualquier cosa algo de diversión. Y bueno, ahora sí vamos a pasar un poquito más a la historia del lugar, porque vamos a ir a conocer también un poquito de las casas donde vivieron estos expresidentes. Después de que se construyó el molino, en 1847 este molino fue una de las sedes donde se dio un enfrentamiento sangriento, la batalla de Chapultepec, durante la invasión de los Estados Unidos de América. Pero en 1865 la propiedad se vendió al emperador Maximiliano, pero tras su caída volvió al propietario inicial, que era el doctor que había construido la Casa Grande. Sin embargo, cada presidente que estuvo en México vivía en el castillo de Chapultepec, pero les parecía demasiado ostentoso, y en 1917 el presidente Venustiano Carranza expropió los terrenos y construcciones cercanos al castillo de Chapultepec porque pretendía instalar a los miembros del gabinete en el sitio por la cercanía del lugar. Sin embargo, en el castillo solo vivió Álvaro Obregón y después quedó sin uso hasta 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide que el castillo ya no sería habitable y prefiere irse a la Casa Hormiga, que es como conocían aquí al Centro Cultural Los Pinos. Cárdenas fue el primer presidente que ocupó el lugar junto con su familia. Con él se estableció una tradición que terminó en 2018 con el presidente Andrés López Obrador,
Y la tradición simplemente era que cada presidente junto con su familia vivieran en este lugar, ya que no era tan lujoso como el castillo de Chapultepec. Pero cada uno de estos hizo diversas modificaciones que terminó haciendo que este lugar fuera aún mucho más lujoso que el mismo castillo. Los presidentes que estuvieron en este lugar fueron Manuel Ávila Camacho, Adolfo López Mateos, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora cada una de las salas se ha convertido en un espacio único donde se colocan algunas exposiciones, algunas que son temporales y algunas que llegan a ser permanentes. Justamente aquí encontramos un pequeñito espacio para una sala que hace referencia a Óscar Chávez, que también tiene muchísima historia dentro del siglo XX. Y qué mejor que dedicar un espacio para este cantante. Un dato curioso es que antes de ser centro cultural, algunos habitantes ya habían podido conocer el espacio, y es que durante el periodo de Luis Echeverría se realizaron recorridos para alumnos de primaria y en los periodos del PAN se ofrecían también visitas guiadas, además de que había un recorrido virtual en el sitio oficial. La idea de abrir este espacio como un centro cultural fue más que nada para devolverle al pueblo lo que le pertenecía, ya que mucho de la inversión que le hicieron a este lugar era parte del dinero que deberían ocupar para terminar obras públicas o otras cosas que el pueblo en verdad necesitaba. Hay una calzada que es la calzada de los presidentes, donde se colocaron estatuas de bronce de todos los presidentes que vivieron en este lugar. Todos estos que son parte de nuestra historia, que solamente con verlos nos recuerdan todos esos momentos que estudiamos en la escuela en nuestros libros de historia. Y bueno, si caminamos por esta calzada vamos a encontrar más jardines, la verdad que están bastante agradables, muy bonito para caminar por toda esta zona, pero también nos va a conducir a la parte del estacionamiento donde se encuentran algunos de los autos que fueron de los presidentes, que ahora solamente son para exhibición. Cada uno de los autos que vemos aquí eran clásicos de la época. Seguramente nuestros abuelitos son los que van a recordar cada uno de esos autos y que los van a reconocer a simple vista. Y aunque igual se conservaron solamente unos cuantos, nos muestran la cantidad de dinero en que invertían hasta en su mismo auto, porque cada uno de esos no era cualquier cosa, aunque ahorita los veamos demasiado antiguos, en su momento debieron costar demasiado. Y bueno, ahorita vamos a ir a la casa más pequeñita para que también se den cuenta de cómo estaba construida. Es muy similar a la casa grande, solamente que esta tiene un espacio más reducido
y es ahora una tienda, una especie de restaurante al que puedes pasar y consumir algo de lo que nos ofrecen. Que de hecho en esta casa vivió el expresidente Vicente Fox, que la mandó a construir como para no verse tan avaricioso con la otra casa, pero pues al final todo este lugar resultó ser un lugar considerado con bastante lujo. En verdad que se necesita mucho tiempo para poder recorrer todo el lugar, es que es bastante grande, imagínense 14 veces más grande que la Casa Blanca de Washington, y con tantas actividades, venta de gastronomía, venta de artesanías, aquí se la van a pasar todo el día, pero en verdad lo van a disfrutar bastante. Y bueno, ya saben que si quieren venir a este lugar les voy a estar dejando la dirección en la descripción del video. Mis recomendaciones son que traigan bastante agua porque el calor se siente bastante fuerte, y además como es un lugar bastante grande y si lo quieren recorrer absolutamente todo, tienen que estar bien hidratados, traer ropa bastante cómoda. Pueden traer su comida o pueden consumir aquí, la verdad que pueden estar en cualquier parte del centro, y por si no lo conocen, en verdad los invito a que lo hagan, lo van a disfrutar bastante. Y hay que aprovechar sobre todo que es gratis y que hay bastantes cosas que hacer.